Buenos días desde Poca, Florida. Nos saluda Fred González en la mañana de este domingo, temprano, 9:19 de la mañana. He amanecido con los ojos un poco que me arden desde ayer, ¿no? Parece que la falta de descanso, yo no sé bien. Pero bueno, he querido no dejar pasar la oportunidad y traerles este video a ustedes con este análisis curioso, interesante, eh, de lo que pasó y poder crear unas expectativas de lo que puede pasar en el futuro. Más o menos es la misma historia del análisis técnico que el análisis técnico que analiza lo que pasó eh, y crear unas expectativas de lo que puede suceder en el futuro. Pero en este caso, el análisis macroeconómico usa eh, noticias concretas, medidas concretas que se toman o resultados concretos que se llegan, ¿no? En el caso del análisis técnico, lo que se analiza son gráficos y patrones y cosas, y que el gráfico se dio en una época no quiere decir que se vuelva a dar. Recientemente vi en el Facebook una persona que compara, ¿no? Una época, dos épocas con lo que está sucediendo actualmente con la época del 1970 y creo que lo vi de 1938 o algo así, y después otra con el 1980 y tal. Y no dudo de que vuelva a repetirse el mismo patrón, ¿no? Porque, bueno, las circunstancias económicas se repiten, ¿no? Pero me llamó la atención como hay personas que se gestionan, ¿no? Y ven en los gráficos elementos parecidos y esperan que se dé algo tomando en cuenta ese tipo de cosas y nada más alejado de la realidad. Pero bueno, eso es una forma de ver el movimiento de los precios y de hecho la mayoría los hace por lo fácil que es, ¿no? Lo fácil que es el poder llegar a las masas con ese tipo de análisis, ¿no? Pero bueno, yo voy a hacer las cosas un poquito diferentes. Ustedes saben que yo no hago, el análisis técnico para mí es muy mínimo, a pesar de que lo estudié bastante y tengo un buen nivel en ello, pero es muy mínimo, ¿no? Ahora, lo que yo voy a traer ahora en estos momentos son datos que se dieron eh, en el último trimestre, a final de año, principio de año, el último trimestre del año, primer trimestre del año 2018, un poquitito, una pequeña información de insiders. Le voy a explicar a qué me refiero con una pequeña información de insiders para que vean lo que es un dato así chiquitito, un dato así pequeñito, lo que puede representar en un análisis posterior de toda la economía, de lo que se puede, de lo que puede ocurrir y de lo que uno puede ver y como tal crear una estrategia, ¿no? Ok, para nadie es un secreto, yo lo he dicho mucho, yo tengo un negocio de construcción, tiene que ver con la remodelación de interiores, yo tengo ya por 20 años, tengo un negocio de remodelación de interiores, tengo un contrato grande con una de las compañías más grandes que es pública que se negocia en la bolsa de valores también, se llama American Woodmark. Ellos son proveedores de muebles para interiores de casa, de las cocinas, de los baños. Y yo tengo un contrato con ellos ya hace 5 años, más de 5 años que estoy trabajando con ellos, haciendo todas las instalaciones de las casas nuevas. Y entonces yo estoy viajando todos los días a proyectos de construcción y estoy viendo el progreso de todas los sitios aquí en el área mía de Centro Florida. Se está construyendo muchísimo y entonces yo soy un testigo
de todo el proceso de construcción y crecimiento de Central Florida, y porque llevo 20 años en el área haciendo, negociando con todo el mundo, trabajé con un montón de gente y esta última compañía, American Woodmark, con su marca Timberlake, que es la de los gabinetes que vende a constructores. Timberlake también tiene otra variante que vende a retails, a personas normales, ¿no? Pero esos son los menos. Timberlake, su masa de negocio está con los constructores y ahí dentro de esa pelotera estoy yo y unos cuantos más que nos beneficiamos del negocio que ellos proveen. Ellos son los que ponen el financiamiento, construyen los muebles y nosotros simplemente lo que vamos es hacer todo el montaje dentro de las casas. Ahora, ¿por qué hago toda esta introducción? El, el, Primeramente, yo tengo una compañía que soy subcontratado con ellos y hace como un año mi hijo mayor trabajaba conmigo. En la compañía me pidieron que si podía él trabajar con ellos de supervisor. Y hace un año de que el hijo mío está dentro de la compañía como supervisor, y él va a reuniones que yo no puedo ir porque yo soy subcontratista. Yo no voy a esas reuniones de la compañía donde se dicen los planes de trabajo, dónde está creciendo más el área, para dónde va, quién va, para dónde va, que por ejemplo, porque los supervisores para la compañía son la primera línea, ¿no? de fuego, de lo que están ahí. Cada supervisor de área tiene bajo su management una cierta cantidad de áreas, y entonces si, la, si las áreas están creciendo, a donde primero se refleja es en los supervisores, que se les sube el trabajo, se les multiplica el trabajo, o simplemente la compañía abre nuevas áreas y contratan más supervisores para estar, son los que miden las casas, hacen las órdenes de los gabinetes, y son en los que primero se refleja ese crecimiento en la construcción o decrecimiento en la construcción, es en los supervisores, en el trabajo de los supervisores. Y esa es la primera línea de fuego que las compañías reducen o expanden dependiendo de cómo está la economía, de cómo se proyecta la economía para el trimestre o para el semestre, que son dos quarters. Y es decir que ellos son los que primero se refleja ese tipo de información. Y yo siempre estoy hablando con el hijo mío acerca de cómo están las cosas. ¿Cómo está tu trabajo? ¿Tuviste mucho, tuviste poco? Y él me dice, mano, ahí tuvimos muchas órdenes, y entonces ya yo voy creando una estrategia en mi negocio y me puedo preparar psicológicamente y económicamente para cuán ocupado, cuán busy yo puedo estar en los próximos meses, o no voy a estar busy en los próximos meses, y me puedo preparar económicamente en mi negocio utilizando una simple información, que si el hijo mío está más ocupado o menos ocupado, o que si fue a las reuniones de la compañía y le informaron, por ejemplo, les voy a dar un dato reciente, un dato dentro de la compañía que no es privado, no es un dato secreto ni nada de eso, pero es un dato simple, ¿no? De que contener un poquito de picardía y estar preguntando por aquí y por allá, uno se puede dar cuenta de lo que viene en el futuro, ¿no? Y la razón por que le hablo de construcción es porque yo opero muchas compañías de construcción, yo estoy en construcción, yo estoy viendo los datos de construcción, y opero muchas compañías de construcción, casi el sector completo lo tengo en mi lista de preferidas, de las que uso frecuentemente. Y dentro de eso, por ejemplo, usted puede derivar
compañías productoras de madera, de materiales de construcción en sentido general también suben y bajan con respecto a toda esta información que le estoy dando, que tengo una sola de materiales de construcción dentro de mi preferida, pero porque es la más grande, porque es la única, pero existen más, ¿no? Lo que le digo. Pero al ser la construcción mi área en donde yo me desarrollo en mi vida diaria, también en mis operaciones, por consecuencia, también utilizo el sector de construcción mucho en mis operaciones. Ahora, ¿qué pasó el último trimestre? El último trimestre, discúlpeme, aquí tengo mi cafecito de la mañana. Que hablando a plena mañana, la boca se me reseca, y así que discúlpeme. ¿Qué pasó en el último trimestre del año y el primer trimestre del año en mi negocio, ¿no? A pesar de que a final de año, para el cierre del año fiscal, las compañías de construcción cierran muchas casas, cierran muchas casas, cierran muchas casas. Eso trae como consecuencia que el próximo trimestre haya un bajón, ¿no? Un bajón en la construcción, que se refleja de varias maneras. Pero también eh, se refleja de otra manera dentro de los datos macroeconómicos, y es que uno de los datos que salió malo en el trimestre pasado y en el anterior fue los disponibles de casas usadas. Los disponibles de casas usadas salió. Otra cosa, señores. Cuando yo les hablo aquí, no vayas a pensar que yo todo lo saco de la cabeza. ¿Ok? Ustedes se recuerdan del diario de trading. Diario de trading. Todo escrito. Cuando veo una cosa que me interesa, lo escribo y lo dejo ahí. Y lógicamente, cuando hago los videos estos de análisis, tengo toda la información escrita aquí lo estoy leyendo. No vayan a pensar de que yo todo lo estoy sacando de mi cabeza. A pesar de que pudiera hacerlo, prefiero tener todos los datos ahí ya preelaborados, ¿no? Para beneficio del análisis del video. Ok, volvamos a donde estábamos. Ok, el disponible de casas, usadas en el último trimestre, en los dos últimos trimestres, cayó a récord mínimos de toda la historia en Estados Unidos. Y no les enseño la pantalla, porque la verdad es que no sé qué fecha fue. Tendría que ir a Forest Factory a buscar ahí. La búsqueda sería extensa y no tengo tiempo, a pesar de que hoy es domingo, tengo mucho trabajo que hacer. Y no tengo tiempo eh, para, no tengo tiempo para dedicarle a buscar ese tipo de información, pero si quieren, lo pueden hacer. Eso salió, los dos últimos trimestres salieron así como le estoy diciendo, porque son datos que yo voy viendo, que los retengo de toda la información que proceso, pero realmente dónde está el dato y dónde buscarlo, realmente yo no tengo esa cosa de guardar dónde fue que lo vi y todo eso, ¿no? Pero bueno, si gustan, el que tenga tiempo y quiera hacerlo, bienvenido, lo pueden hacer. Bueno, volvamos a los datos. Las casas usadas. ¿A qué se refieren con casas usadas? Casas usadas más bien son casas que están disponibles para que las personas la compren y entren a vivir con la misma. Porque ¿qué es lo que pasa con las casas que se construyen? Usted viene, ordena la casa se tarda 6 meses, 7 meses en construirse, dependiendo de qué builder se la puede construir en menos, pero bueno, la calidad también va a ser tremenda, no, una cosa lleva a la otra, pero lo que se refieren con casas usadas es
a las casas que están ya disponibles a que la persona firme, toma la llave y te mudas hasta el otro día. Entonces, ese tipo de casa, ese tipo de disponible en el mercado, bajó a récord, eh, supuestamente bajó a récord en toda la historia de Estados Unidos, de lo que es real estate. Otra cosa que sucedió en los 2 últimos trimestres, por ejemplo, en el reporte que salió ayer, y ese sí está disponible, déjenme enseñarle un momentico aquí, en el reporte de construcción, aquí en mi pantalla, espero que la estén viendo bien, en mi pantalla el reporte de empleo, el reporte de empleo salió muy malo, muy malo. 103,000 empleos se crearon en el último periodo. ¿Ok? Se esperaban 188 de 326, que fue el último dato. Así que la creación de empleo se fue completamente al piso. Ahora, dentro del sector de la construcción, se estima que se van a perder 15,000 empleos, o sea, ya se perdieron 15,000 empleos. De ese dato que salió ahí, 15,000 empleos pertenecen al sector construcción. No se especifica qué tipo de empleo, porque no son de los que construyen. Los que construyen la mayoría son subcontratistas, eso no se toma en cuenta. Así que me imagino que sean personal de oficina o no sé qué tipo de personal, pero se perdieron 15,000 empleos dentro del sector construcción, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Otros datos que salieron malos fueron los pedidos de construcción. Pedidos de construcción también salieron malos. ¿Ok? Y en sentido general, los datos fueron malos en los 2 últimos trimestres. Ahora, ¿qué consecuencia trae para mí dentro de mi negocio? No en la bolsa de valores, mi negocio. Bueno, sencillamente, señores, el comienzo del año ha sido bajando y subiendo. No he tenido la más mínima estabilidad de no he tenido la más mínima estabilidad dentro desde que comenzó el año. Lo mismo me paso una semana súper ocupado que me paso la otra semana nada más que trabajo 2 días. Y usted se puede decir, bueno, pero esa es la naturaleza del negocio, de la construcción. Digo, no, no. En mi caso, por lo menos, en mi caso, que no es porque lo diga yo, pero soy uno de los mejores en lo que hago. Siempre he estado ocupado, siempre, siempre. Llevo 20 años en este negocio y nunca he estado eso de que me paso 3 días en mi casa sentado y después trabajo una semana. A mí nunca me ha pasado eso. Esa inestabilidad ha sido esta la primera vez. Claro, esta es la primera vez también que trabajo con una sola compañía nada más de construcción, de, 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 de construcción, no, de proveedor de muebles, ¿no? Yo siempre trabajaba con varias compañías y eso me hacía que yo estuviera ocupado, pero también tenía otras consecuencias diferentes, que ya hoy por hoy con la edad no estoy dispuesto a enfrentarme a ese tipo de consecuencias. Por lo tanto, he trabajado con una sola compañía, que es esta es una compañía súper grande, tiene suficiente trabajo y esta es la primera vez que he tenido una inestabilidad muy, muy marcada, muy marcada. Entonces, eso es para que ustedes vean que los datos que yo voy viendo que van saliendo en la bolsa de valores de la economía se reflejan en mi negocio, por supuesto. En todos los negocios se reflejan. Si usted es una persona que tiene un negocio y sabe leer los datos económicos que van saliendo, usted lo va a saber aplicar a su negocio y va a tener un reflejo de, de, de lo que puede ocurrir en el futuro.
Y no es que se lo diga yo ahora, hoy, porque estoy haciendo el video, pero esto yo lo... Y si le preguntan a mi esposa, a mi hijo, eso decía, hay que tener cuidado con los gastos porque vamos a estar medio flojos. Esas son cosas que se ven, señor. Son cosas que se ven. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya eso fue una cosa en el pasado. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a hacer como una mitad. Vamos a hablar ahora de la otra mitad. ¿Qué es lo que sucede a partir de esta mitad? En una reunión que el hijo mío participó en la compañía, se les informó que la compañía en Timberlake, cuando hablo de la compañía me refiero a la compañía de gabinete, la que fabrica y vende los gabinetes a las constructoras, la compañía inmensa. Esa compañía, en una reunión que hicieron, les informaron a los supervisores. Se recuerda que le dije que los supervisores es la primera línea de combate, por decirlo de alguna manera, de la compañía. Le informaron a los supervisores de que las órdenes de gabinetes se empezaban a duplicar a partir de ahora. Yo me quedé así y digo, pero un momento, ¿cómo es posible que tú tengas unos datos económicos tan malos? Y las órdenes se empezaron a duplicar de las constructoras. Acuérdense que las constructoras son las que hacen las órdenes. ¿Ok? Las órdenes se duplicaron o se están en proceso de duplicarse, ¿no? Y entonces, esto trae un análisis, ¿no? Que es el siguiente. ¿Se recuerdan que les dije que las casas usadas cayeron a mínimos históricos? Bueno, pues ese es el primero que se va a empezar a construir. No se va a construir casas por órdenes. Se van a empezar a construir lo que justifica que se duplique las órdenes. Es que van a construir casas sin órdenes. Van a construir casas, repartos completos, basado en aumentar el disponible de casas listas para mudarse. Fíjense, observen, aumentan la cantidad de casas listas para mudarse. Ahora, ¿qué características tienen ese tipo de casas? No son casas construidas con ninguna orden especial, son casas, es lo que le llaman spec house, lo que le llaman una casa plana, sin ninguna orden especial y este tipo de casa típicamente lo que trae como es que se ahorran mucho, ¿no? Y hablando de ahorro, la compañía de gabinete, por ejemplo, una de las características que a mí me dio es que a final de año la compañía empezó a aplicar unas medidas de ahorro tremendas, cuando antes no le importaba pagar un poquito más para que para que fueran a terminarle un trabajo bien hecho, ya en estos momentos no pagan eso, al contrario, se tiraron para atrás con los pagos. Y hay una pieza de una moldura, por ejemplo, que se usa mucho, que la redujeron a la mitad. Era, era, tenía como un ancho de 3/4 y ahora tiene como 3/8, una cosa pequeñita. Y con la reducción de ese tamaño en esa moldura, yo me imagino que la compañía se haya ahorrado muchísimo, porque esa es la moldura que más se usa. De los gabinetes, esa es la moldura que más se usa. Y dentro de las casas que se están armando ahora en estos momentos, una de las características que se repiten es que los gabinetes que se están poniendo en estos momentos es el más barato de todo, el bar online de todo el mundo. Y antes, por ejemplo, cuando había un entertainment center incluido en el precio de la casa, ya le quitaron el entertainment center, ya ahora nada más que
lo básico, la cocina, los baños, el punto y se acabó. Es decir que dentro de lo que yo voy a hacer, el trabajo mío, en cierto punto se va a facilitar porque voy a tener que, por ejemplo, uh, casas que eran, ahora la mayoría de los gabinetes son de 42, seguro que lo bajan a 36 y ahí se ahorraron un montón de dinero también. Es decir, que son cosas que van a ir ocurriendo a partir de ahora. Por un lado van a empezar a ahorrar costos, por el otro lado van a empezar a subir la producción de casa y todas esas cuestiones. Entonces, ese es el primer factor que estoy observando, que van a subir la cantidad de casas a producir sin órdenes, ¿no? Sin que, decir que para subir el dato ese de la Sociedad Nacional de Realtors que decía que no hay disponible de casa usada o casas ready ya para nada más que firme y se mude, bueno, esa es la primera parte que vamos a ver. ¿Cuál es la segunda parte que vamos a ver? La segunda parte que vamos a ver es una consecuencia económica de lo que se está viviendo en estos momentos. ¿Qué sería la consecuencia? La medida número uno, por decirlo de alguna manera, en estos momentos, es cuando la Reserva Federal sube las tasas de interés. Ahora, a medida que yo estoy hablando de los próximos 4 o 5 años, señores, no estoy hablando de trading de corto plazo y nada de eso. Este análisis es macroeconómico, es un poquito más largo plazo, ¿no? Estoy hablando de tendencia de largo plazo. La consecuencia número uno de cuando se suben las tasas de interés es que, bueno, antes de decirle la consecuencia de la tasa de interés, lo que quiero decir es que en otros videos he hablado, ¿no? De el movimiento que se crea de dinero de un mercado a otro mercado. Se recuerdan que hablé de 4 mercados fundamentales y entonces cuando se aplica una medida se crea un movimiento de dinero de un mercado a otro. Entonces, lo que se logra con la medida número uno de toda la economía capitalista, que son las subas y las bajas de tasas de interés por parte del Banco Central, es que el disponible de dinero se haga más caro o se haga menos caro. Eso lo que crea es un movimiento de dinero, como todas las medidas que se aplican. Lo que crea es un movimiento de dinero, una transición de un mercado al otro mercado. Ahora, cuando suben las tasas de interés, ¿qué es lo que ocurre? Que los creadores de mercado salen de la bolsa de valores y se meten, número uno, en bonos. So que la Reserva Federal, como consecuencia de lo que estoy hablando, no me extrañaría que dentro de poco comience con un plan de venta de bono de reducción de su balance. No me extrañaría que en cualquier momento, aunque han dicho otra cosa, pero no me extrañaría que como consecuencia de lo que se está diciendo, de lo que tiene que venir, ellos comiencen con un plan de reducción de venta de bonos y reducción del balance sheet. ¿Okay? Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que el grupo de creadores de mercado, el dinero inteligente, sale de la bolsa de valores y se mete en los bancos, señor. Se mete en los bancos porque al tener un mejor interés, ellos salen del riesgo y se meten en una inversión segura. Acuérdate que estamos hablando de miles de millones de dólares y realmente ganar el 3-4% en un bono de 10 años o en un bono de 5 años. Por eso es que siempre todos los analistas dicen que el peligro comienza en la economía cuando los bonos de 10 años o de 5 años suben por encima de 3%. Entre 3% y 4% ya el movimiento de dinero de la bolsa de valores para los bancos y para los bonos y es más agresivo. Por lo tanto, la economía se ve afectada al no tener ese dinero inteligente que crea el mercado, que es el que los profesionales, los que saben lo que están haciendo, la bolsa de valores cae. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al los bancos tener un flujo de dinero tan grande,
¿qué es lo que hacen con ese dinero? Porque tienen que pagar una tasa de interés, que es la referencial que la traza el Banco Central, la Reserva Federal en este caso, pues lo prestan, señores. A partir de ahora, lo que se va a crear es que una flexibilización del crédito tan grande, cada año, cada tiempo, cada periodo, cada trimestre, se va a incrementar el crédito, porque al dinero salir, el dinero inteligente entrar a la bolsa de valores, el crédito se va a incrementar. Se va a incrementar el crédito y esto trae como consecuencia un boom en la economía. Un boom en la economía y entonces se flexibiliza el crédito a las personas que empiezan a comprar casas, personas que realmente no tienen las condiciones 100% para poder pagar una casa cara, porque ¿qué es lo que trae como consecuencia la flexibilización del crédito? Es que aumenta la demanda, al aumentar la demanda los precios suben. Entonces se recordaron de que yo les decía que las constructoras en estos momentos van a empezar a bajar costos. Por ejemplo, ahora un estándar de la construcción de las casas es que los sobres, ¿no? Los countertop de las cocinas sean de granito. Eso va a desaparecer. Eso ya yo lo viví. Yo llevo 20 años en este negocio. Ya yo lo viví. Una de las cosas que se desaparece dentro de la construcción de las casas es el granito, porque el granito en sí es caro. Por lo tanto, van a haber ahora en estos momentos montones de compañías que montan granitos. Si no se reinventan, se van a quedar con un disponible, porque las compañías de granito tienen en los patios y todas esas cosas, tienen una cantidad de material ahí acumulado, ¿no? Porque entonces, si el que tiene ese negocio no sabe de lo que estoy diciendo, ellos van a perder. Muchas de esas personas van a empezar a bajar los costos de los granitos. Pues, entonces, se van a ver como consecuencia de esto a unas compañías que fabrican countertop de lámina van a subir porque va a haber una demanda mayor sobre sobres de lámina, ¿no? Que es más barato. Y en ese caso mi trabajo se va a multiplicar porque voy a tener que instalar los sobres también y eso típicamente va dentro del precio de la instalación, no lo pagan aparte. Por lo tanto, en cierto sentido nos facilitamos, en otro sentido nos complicamos, pero lo importante en estos momentos ahora es poder visualizar qué es lo que se está viniendo y entonces desde el punto de vista personal de mi negocio, ya estoy viendo que se van a poner las cosas bien busy, que con 52 años que el negocio se ponga busy no me hace ninguna gracia. Pero bueno, esa es la naturaleza del negocio y hasta que mientras yo esté aquí hay que lidiar con ello. Y desde el punto de vista de la bolsa de valores, la economía en sentido general ahora en estos momentos, por efecto de ese movimiento que yo le estoy diciendo, el mercado, esa es una de las razones del por qué yo estoy visualizando de que el mercado va a hacer una corrección fuerte, una corrección grande, y es por eso, porque a medida que las tasas de interés se van subiendo, el dinero inteligente se traslada a bancos, a bonos, y eso hace de que la bolsa de valores caiga. ¿Quién compra las posiciones de ese grupo inteligente que cae? ¿Quién las compra? Porque allá afuera hay un criterio que son los pardillos, los que no saben lo que venden, y los que compran son los que saben, y eso nada más alejado de la verdad que es. Pero bueno, ese no es el tema del análisis y eso se lo explicaré si un día se me ocurre, le explicaré esa parte, pero eso tiene un detalle técnico ahí que no sé si quiera decirlo así abiertamente, pero porque no es lo mismo hablar dentro de un análisis que dar una clase ya abiertamente y eso no me hace tampoco, no me gustaría decirlo abiertamente, sí, pero bueno, la realidad es que a partir de ahora vamos a ver
una baja en la calidad de la construcción. No estoy diciendo que vayan a construir basura, lo que estoy hablando es que van a reducir los extras que ponían, van a quitar, se va a simplificar mucho los diseños y más que la calidad de la construcción, lo que va a bajar es el costo, ¿no? Cualquier cosa que ellos pueden hacer para bajar el costo, lo van a hacer. Otra cosa que sucede es que cuando se compra crédito, como que las personas no pueden exigir mucho de qué quieren o qué es lo que es. Es lo que es y punto y se acabó. Inclusive hoy por hoy, con personas que tienen características o que usted va a comprar una casa, no tienen mucho por donde escoger. Las constructoras en estos momentos no son, a menos que sea una constructora especializada en cosas custom y eso cuesta muchísimo dinero. Una constructora que como Linar, como Vissar Home, o Toll Brothers, ellos tienen lo que uno una expectation, ¿no? Ellos tienen unas bases, que es lo que usted ordena, a partir de ahí las opciones son bastante limitadas. Tampoco es que usted va a llegar y va a construir la casa de sus sueños. Mentira, no, eso no existe. Bueno, sí existe, ¿no? Pero cuesta dinero porque tiene que ser a través de otro tipo de construcción. Y entonces, lo que estoy visualizando es lo que le acabo de explicar. La economía se va a crear un boom porque al crédito flexibilizarse, eso crea una demanda probablemente 3, 4 veces mayor que la demanda que hubo ahora en los últimos 4 o 5 años. Y eso precisamente es lo peligroso de la economía capitalista, que eso es sistémico y lleva, inexorablemente lleva a abuso del sistema y ese abuso lleva a inconsistencias que derivan en una crisis. Disculpe. A pesar de que estoy visualizando algo bueno en los próximos 4 o 5 años, con un ajuste del mercado primeramente y después una subida sustancial, eso llevaría a que a partir de ciertos excesos que se van a llegar, que ya cuando llegue el momento, si estamos todavía aquí se los diré, vamos a llegar a una crisis. Pero por el momento no hay que alarmarse. El movimiento bajista que la bolsa en estos momentos va a seguir dando porque el movimiento va a tomar un tiempo. No es un movimiento basado en ninguna crisis, es un movimiento basado en una transición del dinero inteligente de un mercado a otro mercado y eso no es nada para alarmarse, eso es un ajuste de mercado normal. Y lo que deriva en el futuro es un beneficio económico porque ese dinero inteligente al moverse a los bancos hace de que el crédito se abra y eso es lo que hace que la economía sea un boom. So que lo mejor de la economía en estos momentos está por llegar. Porque basado en el crédito se multiplica la demanda muchísimo. Un dato que sí salió bueno, que pensé que se me iba a olvidar y no se me olvidó. Un dato que salió bueno fueron los salarios. Los salarios subieron un 0.2%, 0.02%. Average hour earning 0.2%, no 0.02, no 0.2. Subió un 3% y eso es bueno porque eso se deriva en más demanda, más dinero, mejores salarios. Es un dato fundamental bueno en estos momentos, ¿ven? Pero, como les digo, estamos a las puertas de comenzar en un proceso complicado para leer, ¿no? Desde el punto de vista económico y para los que nada más que utilizan gráficos, se les va a complicar muchísimo porque los fundamentales van a estar, por un lado, el movimiento de la bolsa va a estar por el otro. Pero bueno, eso es lo que hay por el día de hoy. Espero que este análisis, que casi no le he enseñado ninguna pantalla, todo ha sido mi cara,
y tomando café. Eh, Me disculpo por eso y espero que la información que le he proveído hoy sea beneficiosa para muchos de ustedes. Entiendo de que muchos no lo van a entender, pero si por lo menos la motivación mía es que ciertas personas que vean esto se interesen, ¿no? Por este tipo de cosas que yo hago, que es mantener una visión y un seguimiento de los datos económicos, y no hay que ser tampoco tan ahí fanático de los datos, ¿no? Es solamente mantenerse mirando, leyendo. Ustedes saben, por ejemplo, registrarse para que Bloomberg o Reuters, estoy hablando de los que viven en Estados Unidos que se pueden beneficiar de ese tipo de cosas, porque yo sé que los que viven el resto del mundo tendrían que adaptar, ¿no? Las cosas de lo que estén disponibles en su territorio, ¿no? Pero bueno, la información puede llegar por diferentes vías. La cosa es poder mantenerse al día con la información y poder analizarla de la manera correcta. Y en el sector construcción, como es mi negocio, es mi caso, lo estoy viviendo todos los días, tengo un poquito más de información para poder analizar el sector mucho mejor y poder beneficiarme de los movimientos del sector de una mejor manera, ¿no? Y yo creo que hasta aquí ha sido una buena información la que le he brindado hoy. Los saluda Fred González desde Apoca y hasta una nueva entrega. Chao, que pasen un buen fin de semana.